Buenas tardes, mi gente. Bienvenidos a una nueva edición más de nuestro Magic Podcast, donde abordaremos el tema del modelo económico Alianza para la Producción. En este episodio tenemos un invitado especial, el cual nos ayudará a sintetizar un poquito más nuestro tema. Quédense hasta el final. Están con nosotros mis compañeras del Centro de Estudios Bachillerato José Vasconcelos, Jennifer Carmona González. Hola, muy buenas tardes. Muchas gracias por la invitación, Citlali. Ari Danaí Castrejón Gómez. Buenas tardes, es un gusto estar con ustedes. Y su servidora Citlali Guadalupe Arellano Díaz. Para entrar un poquito más en contexto, les quiero recordar que los modelos económicos permiten a los economistas estudiar la situación económica de cada país, por lo que podrán analizar su desarrollo para diagnosticar cualquier posible fenómeno de gran impacto, como por ejemplo las relaciones o recesiones económicas, entender cómo y por qué se relacionan las variables económicas. Como ya sabemos, pero si no saben, México tuvo diversos modelos económicos. Entre ellos están el modelo de economía mixta, modelo de sustitución de importaciones, modelo de desarrollo estabilizador, modelo de desarrollo compartido, el modelo Alianza para la Producción y el modelo neoliberal. Forman parte de la historia de México, pero nosotros nos enfocaremos en el modelo de Alianza para la Producción. ¿Qué presidente de México lo propuso y cuál fue su duración? Tras la crisis económica y social que caracterizó la culminación del periodo de Luis Echeverría, José López Portillo propuso una estrategia tendiente a superar los estragos de la crisis que vivía nuestro país como consecuencia de la devaluación ocurrida a finales de 1976. Por lo que después de su arribo a la presidencia de la República estableció como una solución un nuevo proyecto denominado Alianza para la Producción. Wow, ahora ya sabemos que López Portillo fue el presidente que lo propuso. ¿Quién fue José López Portillo? José López Portillo fue un político y abogado mexicano que se desempeñó como presidente de México del 1 de diciembre de 1976 al 30 de noviembre de 1982. En 1973 fue nombrado secretario de Hacienda tras la renuncia de Hugo Margain, cargo que desempeñó hasta su postulación como candidato presidencial en 1975. En la búsqueda de la solución a la crisis que estaba pasando México, ofreció a los empresarios beneficios fiscales y monetarios para incentivar la reinversión en sus empresas. Entonces, cuando el presidente López Portillo asume el poder, ¿recibe un país altamente endeudado? Pues México estaba hipotecado a la inversión extranjera en sus sectores más productivos y era dependiente de las importaciones como medida de abastecimiento de su población. No olvidemos que el modelo Alianza para la Producción fue denominado como un acuerdo de Alianza Popular Nacional y Democrática para la Producción. Con este, López Portillo hizo un llamado a los empresarios mexicanos a sumar esfuerzos para reactivar la economía del país. En la búsqueda de la solución a la crisis, el presidente ofreció a los empresarios beneficios fiscales y monetarios para incentivar la reinversión de sus empresas. Parte de tales incentivos fue la emisión del petrobonos que contemplaban tasas de intereses muy atractivas y sujetas al precio del crudo, el cual se encontraba en ascenso. También concedió a la banca una autorización para la recepción de depósitos en dólares. Supongo que este modelo tuvo que tener ciertos objetivos, ¿no? Sí, claro, sus 4 objetivos principales se basaban en el bien común, los cuales eran: el primero fue alentar la inversión, el segundo, impulsar impulsar la modernización del aparato productivo, el tercero, reducir la inflación y el cuarto, aumentar el empleo. Exacto, pero las principales características del modelo eran coordinar esfuerzos entre los principales productores tanto del Estado como de iniciativa privada para impulsar y fortalecer todo el apagado productivo del país. Reforma administrativa en el interno del gobierno con la intención de volver más ágil el aparato burocrático administrativo. Una reforma de carácter político que ofrecía mayor legitimación al gobierno. Tengamos en cuenta que en todo mundo
que todo mundo tiene una desventaja o ventajas o desventajas. ¿El modelo Alianza para la Producción tendrá? Claro que sí, como tú lo dices, todo, absolutamente todo en este mundo tiene sus pros y sus contras. Las de este modelo fueron las siguientes. Sus ventajas. Hubo un alto crecimiento de la actividad económica. La banca internacional apostó por invertir en México. Con la reforma política se fomentó el desarrollo de partidos opositores, democratizando el sistema. Se modernizó gran parte de la industria como petrolera y aumentó el empleo. Sus desventajas fueron que al final del mandato de López Portillo, México tenía una deuda externa de 76 mil millones de dólares. De esta deuda, el 80% pertenecía al gobierno, mientras que el otro 20% a entidades privadas. El sector petrolero fue el único que daba frutos económicos. Se devaluó la moneda, el Banco de México se retiró del mercado de cambios y aumentó la inflación. Tengo entendido que este modelo tuvo reformas en diferentes áreas. ¿Cuáles creen que fueron? Sí, tuvo reformas en diferentes áreas. Fueron en tres: administrativo, político y económico. En el administrativo buscaba agilizar todos los trámites de manera que no existiera duplicidad de funciones para ayudar a la reforma económica para salir de la crisis. En el político permitía la participación en forma legal de grupos y partidos políticos que antes se movían en clandestinidad, y así como hacer más funcional y darle su mayor sustento y apoyo. En económico, activar nuevamente el aparato productivo haciendo que estos ayudaran al país a salir de la crisis. Tengo que recordar que el modelo tuvo las siguientes consecuencias. Se tienen grandes y excesivos préstamos por parte del extranjero. Gran parte del dinero del país se destina a pagar la exploración e infraestructura de depósitos extranjeros. El aparato burocrático crece considerablemente, generando un exagerado gasto político. Y ocurre la devaluación del peso en un 400%. Entre 1978 y 1980, el modelo rindió resultados que se reflejaron en el incremento del 8% anual del Producto Interno Bruto. Esto atrajo el interés de la banca internacional. Las divisas obtenidas por la venta del petróleo permitieron afrontar los rezagos económicos del régimen anterior y disminuir la tasa inflacionaria. Tengo que recalcar que este modelo se refiere como una economía petrolarizada. Porque es aquella en la que el petróleo es la base del desarrollo económico de un país. En estos casos, la venta de este recurso constituye la principal fuente de entrada de riqueza. La economía petrolizada se enmarca en la llamada economía monoproductora, es decir, su creación de riqueza se centra en un único producto. Esta poca diversidad convierte a estas naciones extremadamente dependientes de precios a los que se puedan vender su producción. La dependencia histórica de este recurso ha hecho que no se hayan desarrollado nuevas fuentes de riqueza. En el caso del petróleo, esta circunstancia causa una aparente contradicción. Han tenido décadas de gran crecimiento económico, pero ante la actual crisis de precios y un futuro con menos capacidad de producción, todas las naciones afectadas están intentando diversificar su economía. En este modelo surgió una pregunta bastante interesante. ¿Por qué durante este modelo se devaluó el peso? Así es, el peso se devaluó porque el pago de los intereses de la deuda externa eran de 8.200 millones de dólares anuales. Ahora entiendo. Aquí la duda es por qué hubo desequilibrios estructurales en la economía. A lo que yo recuerdo, hubo desequilibrios estructurales de la economía porque se requerían recursos para activar la economía. La industria necesitaba recursos pero no conseguía sus propias divisas. El sector agropecuario experimentaba un agudo deterioro. Por la elevada deuda externa, México ya no era un cliente confiable para la banca privada internacional. Pagar los intereses y el capital de la deuda externa significaba sacrificar importantes recursos que el país requería para seguir invirtiendo y fortalecer lo logrado. Tengo entendido que este modelo fracasó. ¿Cuáles fueron las causas del fracaso del modelo?
Así es, desafortunadamente el modelo Alianza para la Producción fracasó. Las principales causas del fracaso fueron crecimiento desmedido de importaciones, acumulación de la deuda externa y desequilibrios comerciales, insuficiencia en los estímulos al campo, mantenimiento de una planta productiva ineficiente y poco competitiva, fuerte aumento del gasto público corriente, inflación, especulación financiera y fuga de capitales, brusca caída del precio del petróleo, a la alza de las tasas internacionales de interés. Ahora sí llegó el momento de presentarles a nuestro invitado especial, el maestro de historia Uriel Alonso Santos. Hola, buenas noches jóvenes, me presento, bueno, ya me conocen, algunos ya me conocen, soy el maestro Uriel Alonso. Entonces, vamos a abordar un tema que es el tema de modelo de alianza para la producción. Comencemos. Agradezco al equipo el haberme, a sus compañeros el haberme invitado, el estar con ustedes. Y bueno, comenzamos a profundizar más acerca de este tema. Tenemos que tener muy claro ciertas cuestiones. Para empezar, México va a vivir ciertos procesos de crisis que que van a estar anteriores al proceso de José López Portillo y Pacheco. Es decir, con el gobierno de Luis Echeverría Álvarez se va a tratar de proponer pues una cierta estrategia para superar en cierta medida los estragos de una crisis que vivía pues el país como consecuencia de la devaluación del peso que va a ocurrir pues a finales de 1976. Por lo que al arribo de José López Portillo y Pacheco va a traer un modelo económico denominado Alianza para la Producción, que bueno, va a incluir en cierta medida pues el apoyo de todos y cada uno de los actores sociales. En su discurso de toma de protesta, José López Portillo mencionaba mucho la solución somos todos, que pretendía, bueno, solventar todos los estragos de las crisis económicas. Su objetivo va a ser, en cierta medida, pues alentar la inversión, impulsar la modernización del aparato productivo, tratar de reducir la inflación y aumentar las cuestiones del empleo. Claro que a José López Portillo va a correr con un poco de suerte en cierta medida porque a finales del gobierno de Luis Echeverría Álvarez pues se van a encontrar dos grandes yacimientos de petróleo en Chiapas y Tabasco, lo que va a convertir pues a México en cierta medida en uno de los principales países exportadores de petróleo, y la inversión de las divisas pues van a permitir pues enfrentar los rezagos económicos pues heredados del gobierno anterior. También José López Portillo pues va a tratar de hacer un, un llamado pues a la concordia, a la solidaridad social por medio de este modelo de alianza para la producción, para tratar de superar pues esta crisis que ya les había mencionado. También se va a centrar en una reforma un tanto descentralizada de algunas pues actividades de lo que es el sector público. eh, También va a existir una reforma política que va a tratar de tener cierta credibilidad, o va a tratar de que el gobierno pues tenga cierta credibilidad y una mayor participación pues de la sociedad, y aunando mucho a las cuestiones pues de legalidad. También durante este periodo José López Portillo pues va a establecer ciertos vínculos con los empresarios, va a buscar alentar lo que es la inversión pues privada, va a modernizar pues el aparato productivo mediante la exención, es decir, la condonación de la parcialidad de los impuestos o una exención un poco total de lo que son dichos impuestos. También el periodo de José López Portillo pues va a tener una cierta inmiscuición de ciertos organismos internacionales
como lo va a hacer el Fondo Monetario Internacional, el Banco Mundial y el Banco Interamericano de Reconstrucción de Daños, lo cual pues va a acercar a México cada vez más a el famoso neoliberalismo. Va a tratar de erradicar la crisis alimentaria a través de los préstamos a estas instituciones. Va a crear ciertas instituciones como lo va a hacer el famoso SAM, el famoso Sistema Alimentario Mexicano, y posteriormente, bueno, va a crear la famosa Coplamar. Otra característica pues del gobierno es que se va a crear el famoso, para 1980 se va a crear el famoso IVA, lo que es el impuesto al valor agregado, que va a sustituir al impuesto de ingresos mercantiles, y este junto al impuesto sobre la renta se va a convertir pues en una forma sustancial de recaudar dinero. También durante este periodo pues se va a observar un exagerado crecimiento en lo que es el circulante monetario, es decir, la cantidad de dinero que se encuentra pues en el mercado. Esto para en cierta medida pues tratar de recuperar la confianza entre los ahorradores, entre los inversionistas, lo cual va a terminar por afectar a las clases sociales pues con menos recursos. También la inflación, el problema inflacionario que va a vivir México en este periodo, pues va a alcanzar el 200%. Y bueno, dentro de estos proyectos sociales, bueno, va a destacar, como les había mencionado, pues la famosa Coplamar, que va a pretender pues ampliar los servicios pues sociales, como la alimentación, la salud y la vivienda, para tratar de erradicar pues en cierta medida la crisis económica que se va a estar viviendo en México. También el gobierno de José López Portillo pues se va a ver caracterizado pues por diversos movimientos, como van a ser los movimientos campesinos, la creación de ciertos organismos campesinos sociales, los movimientos de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación, que van a tener ciertas características. Para empezar, pues deslindarse de las organizaciones que tienen que ver con el PRI, intentar, pues van a tratar de desarrollar ciertas formas de organización autogestiva, y van a tratar de ponerse pues a la política oficial que estaba marcada pues en esa época. Muchas gracias por su aportación, maestro. Hemos llegado al final de nuestro Magipodcast. Espero haya sido de su agrado. Nos vemos en la próxima edición. Bye.